digamos que aquí hay como cuatro agentes en esta relación. Un periodista con sus circunstancias, un periodista que yo creo que mucho tiempo estuvo cobijado con la idea de que uno tenía que ser objetivo, pero cada vez más entendemos que nadie es objetivo, todo el mundo está parado en su lugar del mundo y habla desde su lugar del mundo, y entre más transparente sea desde qué lugar estás hablando, pues hay mayor transparencia en lo que estás diciendo. Está el medio de comunicación, por otra parte, con sus circunstancias. Entonces ese medio que pertenece a un grupo económico o que pertenece a una cadena o que es pautado, pues también ejerce, digamos, una influencia sobre qué va a salir. Está del otro lado, digamos, hacia quién o quién está referenciado en la noticia, ¿no? Y cuáles son los límites frente a lo que se puede decir sobre otra persona o sobre una empresa, o cómo se defiende ese otro frente a lo que está diciendo el periodismo y el medio de la persona. Y finalmente está ese lector también con sus circunstancias. Yo creo que en Colombia veníamos muy acostumbrados a un lector masa, a un lector que no podía decir nada y un poco le tocaba aceptar los medios tal y como venían. Y en la medida en que las circunstancias del lector se han ido modificando, creo que eso ha impactado positivamente la calidad del periodismo y lo que se le puede exigir al periodismo. ¿Y por qué digo eso? El hecho de que uno ya no tiene 2 canales de televisión, sino que tiene muchísimos canales, y si no le gustó ese noticiero, pues se puede ver un noticiero de otro país. Tiene Twitter, tiene Facebook, tiene una cantidad de herramientas para romper la hegemonía mediática frente al lector masa, que era el que tenía que recibir pasivamente todo lo que le estaban diciendo. Entonces, yo veo que ahí, en medio de eso, hablamos de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no puede circunscribirse a lo que el periodista quiere decir. Yo creo que ahí Daniel tenía un punto, la libertad de expresión es mucho más que la libertad del periodista en poder decir lo que quiera. También se refiere a la posibilidad de que lo que dice sea cierto o de alguna manera veraz o tenga algún tinte, digamos, del cual se pueda agarrar de la realidad, porque entonces están también los derechos de las personas sobre las cuales se refiere la noticia, están los derechos de los lectores y está también el interés del medio, ¿no? En medio de todo eso habría que hablar de la libertad. Y Juan Gabriel hacía divinamente, digamos, las amenazas que tiene un periodista frente a lo que es más grande que él, ¿cierto? El miedo frente a lo que es más poderoso. Pero creo, Juan Gabriel, que la pregunta es que cada vez son menos cosas las que son más poderosas que el periodismo. Incluso el poder empieza a flaquear frente al poder del periodismo. Entonces me parece que el control hoy de la libertad de prensa es mucho más complejo, y es cuáles son aquellas cosas donde la libertad de expresión no solamente es lo que quiere decir el periodista, sino todos esos otros, el tercero afectado, el público que lee o el consumidor de esas noticias y esa sociedad como tal. ¿Cómo controla el poder inmenso del periodismo? El caso que ponía Daniel, de que usted critica a un periodista y después se dedican a acabarlo a través de los medios, y usted no tiene ninguna posibilidad de defenderse porque usted no tiene los mismos medios. Entonces, ¿eso es libertad de prensa? Coger la gente y utilizar el poder del medio para acabar lo que a uno no le parece que comulga con sus propias ideas o con lo que uno quisiera o con lo que uno está pretendiendo decir aunque no sea cierto. Me parece que hay unas cosas muy de fondo que son mucho más interesantes en términos de la libertad de prensa, diría yo, entendida en esas 4 fuerzas. La libertad no puede entenderse ya limitada a los poderes que son capaces de amenazar al periodista, que yo diría cada vez son menos y son bastante tiránicos, ¿no? Uno habla de Ecuador y uno ya tiene bastante claro que pues el tipo de multas son una amenaza a la libertad de prensa, pero hay una amenaza que me parece mucho más complicada, mucho más solapada y mucho más difícil de precisar, que es la amenaza, por ejemplo, de quién pautan los periódicos o cuáles son los intereses económicos del medio o cómo se puede defender el público frente a unas noticias que no son ciertas o una persona afectada de unas noticias que no son ciertas, que son tergiversadas. Cómo enfrentar el enorme poder que tiene el periodismo frente a la necesidad de que la información que se transmite a la sociedad calidad más aceptable o por lo menos haya la posibilidad de controversia.